Juan, que en la cárcel había oído hablar de las obras de Cristo, envió a sus discípulos a decirle: ¿eres tú el que ha de venir o debemos de esperar a otro? Jesús les respondió: id y contad a Juan lo que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen, los muertos resucitan y se anuncia a los pobres la buena noticia. Y bienaventurado aquel que no halle escándalo en mí. Cuando estos se marchaban, se puso Jesús a hablar de Juan a la gente. ¿Qué salisteis a ver en el desierto? ¿Una caña agitada por el viento? ¿Qué salisteis a ver sino un hombre elegantemente vestido? No, los que visten con elegancia están en los palacios de los reyes. Entonces, ¿a qué salisteis? ¿A ver a un profeta? Sí, os digo, y más que un profeta. Este es de quien está escrito: he aquí que yo envío mi mensajero delante de ti, que preparará por delante tu camino. En verdad os digo que no ha surgido entre los nacidos de mujer uno mayor que Juan el Bautista, y sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Palabra del Señor. Podéis sentaros. A veces nos asustamos porque tenemos crisis de fe. A veces nos da la impresión, no sabemos por qué, se desata un temporal en nuestro corazón, en nuestra mente, que nos hace dudar de todo. Los místicos lo llamaron la noche oscura. Y hoy vamos a ver que Juan Bautista está sufriendo una crisis de fe impresionante. Digamos que Juan Bautista ha proclamado en las orillas del río Jordán: aquel sobre que veáis que desciende el Espíritu Santo, ese es el Mesías. Y vino Jesús, se bautizó, bajó el Espíritu Santo en forma de paloma y lo proclamó una y otra vez. Este es el Cordero de Dios que ha venido para cargar con los pecados de toda la humanidad, de todos los hombres. Se suponía que tendría que ser suficiente esto para creer ya toda la vida. De la misma forma que se suponía que tendría que ser suficiente experiencias nuestras que hemos tenido anterior a hoy, refiero, en tiempos pasados, y que da la impresión de que palidecen esas experiencias frente a una de estas crisis, estos temporales, estas tinieblas, estas brumas. Nos da la impresión de que todo fue casualidad, en fin. Lo importante es que en la Escritura aparece la crisis de fe como algo integrante en nuestra evolución en cuanto discípulos de Jesucristo. No hay amor fundado a Dios por parte de nadie si no atraviesa sus propias tinieblas. Esto hay que meterlo en la cabeza una y mil veces. No hay un amor fundado y fundamentado por parte de nadie a Dios si no conoce lo que es atravesar las tinieblas. Por lo tanto, es necesario pues que estas cosas pasen. ¿Qué pasa en el corazón de Juan Bautista para que haya dado un vuelco toda su experiencia de Jesús en cuanto Mesías, en cuanto Hijo de Dios?
Pues pasa esa parte que nos puede pasar a todos, que como me he portado muy bien, como he cumplido muy bien lo que Dios me ha dicho, entonces, pues mira, ahora resulta que estoy en la cárcel por haber, en cierto modo, digamos, es una proclamación de la verdad. Ahí hay un señor llamado Herodes que se sirve de su poder autoritario para birlarle la mujer a su hermano, Herodías, a su hermano Filipo. Y Juan Bautista ya no es solamente el adulterio en sí, que ya sería suficiente, es el aprovecharse de su autoridad, ¿no? Entonces hubo una denuncia pública por parte de Herodes y dio con sus huesos en la cárcel. Y cuando Juan Bautista entró en la cárcel, pues fue tocando las castañuelas y dijo, oh, mañana viene Jesucristo y me saca de aquí. Y empieza un día y no le saca, y otro día y no le saca, una semana y no le saca. Y como no le saca, la tentación que tenemos todos, a lo mejor no es el que yo creía que era. A lo mejor no es el Hijo de Dios. Juan Bautista, Dios permite que entre en esta situación, evidentemente para crecer. Jesús dirá de él que no ha nacido otro mayor que él. A nivel de profetas, hablamos del Antiguo Testamento, ¿no? Porque digamos que Juan Bautista es la línea, digamos, que separa el Antiguo del Nuevo Testamento. Y Jesús habló también de él. Mayor profeta que Isaías, que Jeremías, que Daniel, etcétera. Pues sí, por muchas cosas, pero bueno, no se trata ahora de entrar en eso. Lo importante es que, como Dios no hace lo que Él quiere, ahí vienen nuestras crisis, van por ahí, como no hace lo que Él quiere, como no te ha escuchado en lo que tú le pediste, como resulta que esto, que resulta que lo otro, pues no existe. Claro, solamente existe si es tu secretaria, ¿verdad? Si es tu secretaria, entonces sí existe, y si no, no existe. Y al margen de esto, también está la astucia del demonio para hacer que un día te levantes y digas, ¿y para qué hago laudes? ¿Pero será verdad esto? ¿Este salmo es verdad? Esto de aquí, esta lectura, bueno, que sepáis que es necesaria, que no hay otra forma de crecer. El hombre que vive la fe según su sentimentalismo probablemente no tendrá estas cosas, ¿eh? Me imagino que Dios lo salvará igual por su buen hacer en sus cosas, pero nunca llegará a ser discípulo de Jesús, que esto ya estamos hablando de otra historia, porque el Evangelio es, digamos, como os he dicho tantas veces, es un poco el útero donde Dios forma a sus discípulos. Toda la Escritura, por supuesto, pero de una forma especial el Evangelio es el útero donde Dios engendra a sus hijos. Es donde se engendran los discípulos del Señor. Y esto es lo que tenemos que tener bien presente. La cuestión es que, como decía, casi podríamos decir que Juan Bautista se escandaliza de Jesús. Y Jesús no habla mal de él, no le castiga. Y ala, pues un rayo sobre la cárcel y ya no quedas ninguno por haberte escandalizado de mí. No. Jesús sabe que para crecer hay que crecer así y que a veces hay que también superar la tentación profunda del escándalo. Luego, más adelante, cuando llegue el momento catequético, hablaremos de ello. Ahora lo importante es esto. Ese escándalo de Juan Bautista es bastante parecido al escándalo que tiene, por ejemplo, otros personajes en la Escritura, especialmente, por ejemplo, Jeremías. Porque Juan Bautista dice, bueno, si Jesús ha multiplicado los panes, ha resucitado a este, ha resucitado al otro, ha curado a un paralítico, ¿por qué a mí no me atiende? ¿Qué tengo yo? ¿De qué piel estoy hecho yo para que se fije en el paralítico, en el sordomudo, en el difunto aquel, en el otro, y no tenga tiempo para fijarse en mí? ¿Por qué a mí no me atiende? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Esto pasa con los predilectos de Dios. Porque lo dice
en su forma de decir, lo dice también, por ejemplo, el profeta Jeremías. En un texto, Jeremías, de apenas 2 versículos, Jeremías pasa del cielo al infierno. Del cielo, es decir, estoy viendo a Dios, al infierno, decir, ¿por qué me trata así? A lo mejor es que no es más que un espejismo, es muy fuerte, ¿eh? Dice, se presentaban tus palabras y yo las devoraba. Jeremías no estudiaba las palabras, las comía, como hemos visto tantas veces, ¿no? Es este manjar de Dios que alimentaba su alma. Dice, y era la alegría de mi corazón. No iba a rezar los salmos a toque de campana, por ejemplo, o porque me lo ha pedido mi superior, o porque no sé qué, en mi movimiento hacemos esto y tengo que hacerlo. No. Gracias a Dios esta comunidad no tiene ninguna norma, si no, no creceríais nunca. Era tu palabra para mí un gozo y alegría de corazón. Abría la palabra y te encontraba. Así es la cosa. Abría la palabra y te encontraba. Y entraba en adoración perfecta. Entraba en adoración perfecta. Tú me hablabas y yo te escuchaba y yo te hablaba a ti. Eso es lo que hace la palabra con nosotros, ¿no? Luego dice, porque se me llamaba por tu nombre. Es como si Jeremías pasase a llamarse Jeremías de Dios. Jeremías, igual que decía el templo de Dios, templo de Yahvé, templo de Yahvé. Jeremías sabe que él se está llamando Jeremías de Yahvé, Jeremías de Dios, porque su palabra habita en él, con toda la gloria de Dios. Esto ya en el Antiguo Testamento. ¿No? Imaginaos nosotros el Nuevo Testamento, cómo esto se amplifica, ¿no? Este don de Dios hacia el hombre, hacia ti, hacia mí. Y luego dice, para explicar qué le está pasando, dice, no me he desviado de tu camino. Dice, no me senté en peña de gente alegre y me holgué, por obra tuya, solitario me senté, porque me llenaste de rabia. Mira tú qué cambio de un versículo a otro. Me llenaste de rabia. No sé ni dónde estás. ¿Por qué ha resultado mi penar perpetuo? Es parecido a lo que se aplica a Jesucristo, ¿no? De los Salmos. Busco consoladores y no los encuentro. Es que no, es que hay heridas que ningún hombre puede curar. Solamente los puede curar Dios. Es una expresión bellísima de Jeremías como figura de Jesucristo, figura del Mesías. Y mi herida, irremediable, rebelde a la medicina. Serás para mí un espejismo, aguas no verdaderas. Esto es lo que está pasando también por el corazón de Juan Bautista. ¿Eres tú? Sí, ya sé que yo te proclamé, di testimonio de ti, te bauticé, vi cómo bajaba el Espíritu Santo en forma de paloma, incluso oí la voz de Dios que decía de tu Padre, este es mi Hijo amado, en quien me complazco, pero cuando llegan las tinieblas, te da la impresión de que ni has visto ni has oído nada, que ya no sabes ni lo que viste ni lo que oíste, que fue como un fenómeno de masas donde todo el mundo ya tuvo que creer, porque fenómenos de masas, pues pueden pasar estas cosas. No. Bueno, ¿qué le decimos, Angelines, a Juan Bautista? ¿A que estás de acuerdo con lo que le vamos a decir? Si no lo he dicho todavía. Esta mujer cuando te da la razón, mal. Le decimos a Juan Bautista que estoy todos de acuerdo. Bienvenido al club. Exactamente. Bienvenido al club de las tinieblas. Exactamente. Estamos donde tenemos que estar. Bienvenido al club. Aunque será él que nos lo dice a nosotros, porque él ya está reinado con Jesucristo. Bienvenidos al club. Bienvenidos al club donde se crece, donde se aprende a amar, donde entramos a tocar directamente el amor de Dios, que te cambia la vida. Bienvenidos a este club. Eso es. Pero nos ayuda a ver que no estamos solos en estas crisis, que no es por culpa de tus pecados, porque hay gente que dice, esto es por mis pecados de la vida pasada. No. Juan Bautista le pasó lo mismo. Y le pasó a San Juan de la Cruz, y a Santa Teresa, y a Perico de los Palotes. Le pasa a todo el mundo que se pone delante de Dios. Se esconde para poder tirar de ti. Para poder tirar de ti, se esconde.
¿Qué respuesta le da Jesús a Juan Bautista, a los enviados, a estos discípulos de Juan Bautista? ¿Qué respuesta le da? Jesús no pierde el tiempo en demostraciones de la existencia de Dios. No digo yo que no haya que hacerlos en ciertos círculos, pero él no pierde el tiempo. No va nombrando un profeta detrás de otro, la creación en 7 días, lo otro. No, sabe que por ahí no va a abrir los ojos de Juan. Le va a decir a Juan una palabra que va a servir catequéticamente, es una palabra de vida para todas las generaciones de discípulos a lo largo de la historia, para cuando estemos igual que él. La crisis de Juan Bautista, Dios la permitió en orden a nosotros. Dios permitió la crisis de fe, de tinieblas, de noche oscura, en orden a nosotros. A nosotros. Para que aprendamos a combatir dentro de las tinieblas. Pues ya sabéis lo que le dice. Id y decid a Juan lo que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos andan, resucitan los muertos. ¿Qué eco tiene esto de Jesús en Juan Bautista? Pues resulta que los maestros espirituales de Israel, también los tenía a lo largo de los siglos, y fueron intuyendo, por obra del Espíritu Santo, algunos signos por los cuales se iba a reconocer al Mesías. Y estos signos serían, por ejemplo, que iba a, hacer presente nuevamente las maravillas del Éxodo. Y si en el Éxodo, para que el pueblo pudiese caminar desde la salida de Egipto hasta la tierra prometida, Dios les envió el maná, el pan del cielo, como fuerza, el manjar de ángeles, para poder aguantar caminar en el desierto. Y nosotros que estamos haciendo un éxodo que dura toda nuestra vida y que termina en el Padre de Jesús y el Padre nuestro, necesitamos también este pan vivo que nos alimente, que es palabra y Eucaristía. Y como signo hace Jesús algo que recordó el Éxodo, la multiplicación de los panes. Algo para recordarles que Él era el Mesías y el autor, el liberador del nuevo Éxodo, que nos lleva no a una tierra prometida, sino al Padre. Esta es la buena noticia que se nos está dando. Y también pues, se recogían estos maestros espirituales, rabinos del pueblo de Israel, que los tenía, y muy serios, por cierto, de hecho tiene escritos preciosos, los llamamos Misdrash, pues textos, por ejemplo, que es lo que Jesús pues, se puso a hacer. Se puso a hacer para decir, aquí estoy. Yo soy aquel del que hablaban los profetas. Del que hablaban los profetas, por ejemplo, cuando dijeron, por medio de Isaías, haré andar a los ciegos por un camino que no conocían, y por senderos que no conocían os encaminaré, y trocaré delante de ellos la tiniebla en luz y lo tortuoso en llano. Yo, Yahvé, te he llamado en la justicia, te así de la mano, te formé, te he destinado a ser alianza del pueblo y luz de las gentes, para abrir los ojos de los ciegos, para sacar del calabozo al preso, de la cárcel a los que viven en tinieblas. Todo esto ya estaba escrito. Y por eso Jesús cura al ciego y al sordo y al cojo, ¿no? El mismo Isaías, voy a nombrar solamente unos cuantos textos, ¿no? Cuando anuncia en la época mesiánica, que el Mesías ya está entre nosotros, dice, decid a los de corazón intranquilo, ánimo, no temáis que todo va mal, la política va mal, la economía va mal, la sociedad va mal, la moral va mal, todo va mal. No temáis, dice el Señor a sus discípulos, no temáis. Ya, los demás que griten lo que quieran porque no tienen esperanza. Nosotros sí la tenemos. Mirad que viene vuestro Dios, viene vengador. Es la recompensa de Dios, vendrá y os salvará. Y se despegarán los ojos de los ciegos, y las orejas de los sordos se abrirán, y saltará el cojo como el ciervo, y la lengua del mudo dará gritos de júbilo. La respuesta del Mesías le remite a lo que Juan ya sabe por medio de los profetas.
Os leo la última, cuando dice, ¿os acordáis cuando Jesús hizo esta predicación? La primera predicación que hizo, que por cierto nadie le creyó porque era hijo del carpintero, serán bobos esa gente. El Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para anunciar la buena nueva. A los pobres me ha enviado, a vendar los corazones rotos, a pregonar a los cautivos la liberación, a los reclusos la libertad, a pregonar el año de gracia de Yahvé, para consolar a todos los que lloran, para darles diadema en vez de ceniza, aceite de gozo, en vez de vestido de luto. Se les llamará robles de justicia, plantación de Dios para manifestar su gloria. Ahí está. Esta promesa preciosa. Plantación de Dios. Plantación de Dios. Tú, Paquita, ¿sabes cuándo empezaste a hacer esa plantación de Dios? No lo sabes, ¿no? Y pretendes que yo te lo diga. Eso es. Pues cuando hiciste, aun entre tinieblas, la misma experiencia de Pedro. Cuando Andrés llevó a Pedro donde Jesús le miró fijamente. Ahí empezó ya la plantación. Le dijo, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. En las distintas llamadas en nuestra vida que hemos tenido de Dios, este caso que te aconteció, aquel retiro que tuviste, esa catequesis que te llegó, ese evangelio, ese salmo de laude, es la llamada persistente de Dios. Se llama plantación de Dios. Se llama plantación de Dios, para manifestar la gloria de Dios. Y aquí sí que podemos decir todos que hemos sido plantados por Dios. Todos tenemos historias de llamadas, de pasos de Dios en nuestra vida, de luces en las que no esperábamos, de hechos sorprendentes que vimos que no fueron casualidad, sino que Dios estaba ahí presente en tu vida para hacer presente este hecho hacia ti. Esto era la misma llamada como la que tuvo Pedro, que la misma llamada de Pedro fue, digamos, creciendo a lo largo de su historia, como por ejemplo ya cuando le dijo por 3 veces, Pedro, me amas, mira que te estoy plantando como pastor de mis ovejas, te estoy llamando. Nosotros es exactamente lo mismo. Sobre ti voy a edificar un discípulo, es decir, mi iglesia, porque no existe la iglesia sin discípulos. Sobre ti voy a hacer crecer una discípula que dará gloria a Dios, dará gloria a mi Padre. Porque no hay discípulo que no dé gloria a Dios. ¿Por qué? Porque en el discípulo Dios se manifiesta con sus obras, no con las obras de los hombres, que siempre tenemos que vanagloriarnos de ellas, con las de Dios, que no nos atrevemos a vanagloriarnos, porque si no, se nos quita todo. Bueno, pues bueno, bendito sea Dios. Luego os diré que estuvo a punto de llamaros a media mañana para decir que no había catequesis, pero yo sabía que Dios quería que la tuvierais, y la estamos teniendo, gracias a Dios. Porque esto tenemos que escucharlo antes de Navidad. Antes de la Navidad teníamos que escuchar esta catequesis. Nos prepara totalmente a la encarnación. Y más si hemos hecho la experiencia de Juan Bautista, ya sabemos el por qué tenemos que pasar por esa situación. Y vamos a ver a un punto que para mí, pues dependiendo de lo que Dios ilumina, la preparación, me parece el centro de esta catequesis. Cuando dice, y los leprosos quedan limpios, los muertos resucitan, dice, se anuncia a los pobres la buena nueva, se anuncia a los pobres el evangelio. Vamos a intentar entender el misterio de Dios. Porque si esto lo entendemos al pie de la letra, la mayoría de los santos no tenían que haber sido evangelizados. Porque San Luis Gonzaga era príncipe de Mantua, por ejemplo. Teresa del Niño Jesús era de una familia bastante burguesa de Francia. No digamos ya la otra Isabel de la Trinidad.
No digamos ya Francisco de Asís y los primeros que le siguieron, que eran la flor y nata de la burguesía de Asís. Entonces estos habría que haberlos expulsado de la Iglesia, si lo interpretamos al pie de la letra. Y claro, pues esto se le da la vuelta y vemos las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Y sabéis lo que vi? Me puedo equivocar, pero sinceramente creo que no. ¿Sabéis a quién se predica el Evangelio? Independientemente de que seas peón, albañil o arquitecto en el mismo edificio que estáis construyendo. Se anuncia el Evangelio a los anahuín, los que escogieron vivir bajo la protección de Dios. Voy a repetir la historia de los anahuín, porque esto lo vimos en Segovia, ¿os acordáis, no? Y lo vimos alguna vez, pero lo vamos a ver con mucha más calma. Sobre todo para los nuevos, ¿eh? Elizabeth, Luis, pero también para mí, que me toca convertir todavía, pero esto que vais a escuchar, y los nuevos, Sara y compañía, hay que repetirlo de vez en cuando porque es precioso. Porque yo creo que la perla preciosa del discipulado es esta. Yo creo sinceramente que la perla preciosa del discipulado es esta. Resulta que sabéis que Israel fue cautivo a Babilonia, desterrado, y a un cierto momento aquella gente, los de Babilonia, se dieron cuenta que este pueblo tenía un don especial. Basta ver hoy, por ejemplo, basta ver que un pueblo como el de Israel, que ¿cuántos judíos habrá en el mundo? 30 millones, como mucho, pues más de la mitad de los premios Nobel, más de la mitad de los premios Nobel en el mundo son judíos, por ejemplo. No hay ningún futbolista, pero premios Nobel hay un montón. Bueno, pues al grano. El caso es que vieron que tenían una capacidad enorme de organización, de comercio, eran inteligentísimos para prever las cosas, y entonces se dieron cuenta que, oye, nos conviene más, dijeron sus opresores, nos conviene más tenerlos de amigos que de enemigos. Entonces les hicieron una propuesta. ¿En qué consistió la propuesta? Consistió en que les dijeron: vais a ser ciudadanos de Babilonia, babilónicos, con todos los derechos, igual que nosotros, con todos los derechos jurídicos, legales, económicos, sociales, comerciales. Podéis promover, podéis hacer lo que sea, podéis, sí, crecer económicamente, todo lo que queráis. Solamente se les pidió una condición: apostatar de Dios. Ya sabéis que solamente el 10% decidieron ser fieles a Dios, con una expresión que aparece con frecuencia. La vais a ver si publican el libro de la sabiduría, que está centrado en los anahuín, porque son sabios. Preferimos vivir bajo la tutela de Dios que bajo la tutela de las promesas que nos dan los hombres. Solamente el 10%. Entonces, bueno, porque cuando hay gente que se queja, que mal estamos, uy, que poca gente va a la iglesia, que esto, que lo otro, pues sí ha sido siempre así, pedazo de rábano con viruela. Ha sido siempre así. Nunca ha sido más del 10% los que hayan decidido vivir bajo la tutela del Evangelio. Nunca. Nunca. Entonces, estos son los que tienen el corazón dispuesto para recibir el Evangelio. Los pobres serán evangelizados. ¿Me he hecho explicar? Perdón, es que es muy importante. ¿Me he hecho entender? No se trata de una división socioeconómica, como son pobres para ellos el Evangelio, a estos de clase media o clase alta, no es así. Seas pobre, seas rico. El 10% que decidieron vivir bajo la tutela de Yahvé en Babilonia, habría de todas las clases sociales, tal como salieron de Israel, ¿no? Y esto es lo importante,
que el que quiere vivir bajo la tutela de Dios es pobre de Yahvé, no es pobre de los hombres, no es un pobre social, es pobre de Yahvé, porque Dios lo coge bajo su tutela, porque Dios lo coge bajo su protección. Y por eso, cada vez que leéis un salmo y que dice, Señor, te invoco, ten presente mi causa, tiene todo el derecho a decirlo porque ha hecho la opción de vivir bajo la tutela de Yahvé y su causa es causa de Dios. Una de las cosas que a mí me impresiona mucho, por ejemplo, de San Pablo y el otro, quien era Silas, creo, cuando son enviados por la iglesia de Jerusalén, digamos, la carta de identidad que dan sobre estos dos, por la cual los consideran que son los aptos para poder anunciar el Evangelio, era para Antioquía o por ahí, no me acuerdo, da lo mismo, son hombres que han expuesto su vida a la causa de Jesucristo. Eso es. Vivir bajo la tutela de Dios. Esto no es una fórmula, cuidado. No busques fórmulas del siglo XIII, ni del siglo VIII, ni del siglo XVI. No las busques. Ni busques lo que dijo tal o cual. No busques. No hay otra forma de ponerte bajo la tutela de Dios que ponerte bajo la tutela de sus palabras, del Evangelio. Claro que para esto hay que creer en el Evangelio. Eso ya es harina de otro costal. Eso ya es harina de otro costal. Para esto hace falta creer que el Evangelio es tu pan de vida, que son palabras de vida y espíritu. La buena noticia está ahí. Que Dios regala su Evangelio a los que se ponen bajo su tutela. Esto es una carga decisional muy fuerte, porque tienes que revisionar tu vida totalmente. Tanto vosotros como yo. ¿Qué creéis? ¿Que yo, porque jurídicamente tenga una fórmula que diga yo tengo voto de pobreza, estoy bajo la tutela de Dios? No, eso no quiere decir nada. Si me quedo en eso, no es nada. No estoy bajo la tutela de Dios. Yo tengo que hacer gestos muy serios en mi vida, para demostrar por lo menos a Satanás que no me toque porque estoy bajo la tutela de Dios. Y esos gestos nacen del Evangelio. Eso es lo realmente bello, lo realmente bonito. Y los pobres son evangelizados. Los pobres, los anahuim, a los cuales Dios llama mis pobres, a los cuales Dios llama mis fieles. Ellos son mis pobres, ellos son mis fieles. Me invocarán y les escucharé. Y por eso, como os dije ya más de una vez, cada vez que encontréis el verbo invocar en la Escritura, aparece mucho en el Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo Testamento, todo el que invoque el nombre del Señor se salvará, significa invocarlo para que defienda tu causa, no como una fórmula ejaculatoria, no, es para que defienda tu causa porque alguien te está oprimiendo, alguien te está dejando de lado, alguien te está calumniando. Alguien te está, digamos, desvalorizando en tu misma empresa. Pues muy bien. Llama a Dios y déjale actuar a Él. Imaginaos, para que entendamos, porque a veces hay que poner ejemplos. Imaginaos que a mí una persona me calumnia gravemente en mi sacerdocio. Y yo me pongo en oración, Señor, mira, actúa tú. Te invoco, Señor, para que esclarezcas esta situación. Te invoco. Hazme justicia y hazme justicia. Y se lo digo por la noche bañado en lágrimas. Y al día siguiente, a las 10 de la mañana, le cojo y le aprieto el cuello y le saco la lengua. Oye, ¿tú no habías dicho que era Dios el que te iba a hacer justicia? Déjate de tonterías. ¿Te la haces tú solo? ¡Hala, pues déjate! ¿Sabes quién dijo esto? San Juan Crisóstomo. San Juan Crisóstomo dice: los discípulos tenemos por pastor a Jesucristo. Cuando una oveja es atacada, Jesucristo va y defiende a la oveja. Cuando una oveja se defiende sola, la deja ver que se las arregle. No podemos jugar con el Evangelio. ¿Que es muy difícil? Es imposible. No va con nuestra forma de ser.
Nuestra forma de ser es al pan, pan y al vino, vino. Ojo por ojo, ojo al cuadrado. Esa es nuestra forma de ser. ¿No? Entonces, un adviento para convertirnos. Para así, con lágrimas, Señor, quiero vivir bajo tu tutela. Tendrás que cambiar el chip de mi mente, pero quiero vivir bajo tu tutela. Quiero ser tu discípulo. Quiero ser tu discípula. ¿Por qué? Porque es que me ofreces los bienes del Evangelio. Es que la cosa es gorda. Es que me estás ofreciendo a cambio los bienes del Evangelio. Ya San Pablo dice, en la primera carta a los Corintios, dice cómo él se dedica a predicar el Evangelio, se hace débil con los débiles, para poder participar de los bienes del Evangelio. Es que él no es tonto. San Pablo no ofrece su vida al vacío a ver qué pasa. No, él sabe muy bien en quién ha puesto su confianza. No, lo dijo más de una vez. Tenemos que ir a esta fe adulta. Esta fe en la cual caeremos muchas veces porque no nos terminamos de fiar. ¿Y sabes por qué Dios nos enfada? ¿Sabéis, Pepe, por qué Dios nos enfada? Porque Dios sabe muy bien que no es fácil fiarse de Él. Porque estamos muy maleados en el corazón. Y entonces es pasito a pasito y vamos confiando. Y cuando nos hace justicia, dice, pues es verdad. Y das un paso más adelante. Y te vuelve a pasar lo de Juan Bautista. Y entras en crisis. Y luego dice, pero me pasó aquello, sí, aquello me pasó, pero es que ahora no sé si me va a pasar. Y así somos. Y Dios conoce, como dice un salmo, conoce nuestra masa, sabe que somos de barro. Y sabe esperar. Y sabe esperar. Jesucristo no dijo a los enviados, que sepamos, oye, decirle a ese papanata si no vio cómo bajaba la paloma sobre mi cabecita. No le dijo eso. Sabéis que estas cosas son normales en nuestro crecimiento de la fe. Son normalitas. Lo importante es que no mires atrás y adelante. Y si te caes, te levantas. Y das los pasos que tienes que dar. Porque tenemos un buen pastor que conoce todas nuestras debilidades, conoce nuestros miedos y conoce también todas las astucias que el demonio quiere armar contra ti porque te has decidido a ser discípulo del Señor. Y que nadie tenga miedo a las astucias del demonio, porque el buen pastor siempre se pondrá delante entre tú y el demonio. Así que adelante, sin miedo. Sin miedo, adelante. ¿Qué bienes son los del Evangelio? Vamos a nombrar algunos. Abrid la bolsa porque la cosa viene con bienes muy grandes, muy gordos. Empezamos por el más fuerte. A todos los que recibieron la palabra les dio poder de hacerse hijos de Dios. Ahí está. Ahí estamos. Vamos a hablar como un milagro ya acontecido. ¿Me dejáis hablar como un milagro ya acontecido? Vamos a hablar. Ahí estamos todos los anahuim. De hecho, ya lo somos en crecimiento. Sí. Aquí en esta comunidad se termina siendo anahuim. Ya os lo digo, como don de Dios, como don de Dios. La palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, el mundo fue hecho por ella, el mundo no la conoció. Vino a su casa, a Israel, tan buenos ellos, ¿no? Tan buenos, ¿no? Y los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron les dio poder de hacerse hijos de Dios. El verbo de la creación, de crearles como hijos de Dios. Es el mismo verbo que se utiliza para el sustantivo Génesis, con el cual empezamos el primer libro de la Escritura. El verbo genao, que es nacer, engendrar y hacer. Significa todo lo mismo. En este caso, desde Dios. En este caso, desde Dios. Los bienes del Evangelio, de los cuales nos habla San Pablo. A los que creen en su nombre, ¿no? Dice, a todos los que la recibieron,
les dio poder de hacerse hijos de Dios. A los que creen en su nombre, a los que creen en Él. En Él. En Él cuando dice yo soy el camino, la verdad y la vida. En Él cuando dice yo soy el pan vivo. En Él cuando dice nadie va al Padre si no es por mí. En Él cuando dice yo soy el buen pastor. En Él cuando dice yo soy la luz del mundo. En Él. Déjate de morralla. En Él. Que es la sabiduría infinita de Dios. Que es la que tú necesitas para crecer. Estos hijos no nacieron de la carne ni de la sangre, nacieron de Dios. A los que creen en su nombre, y esto nos lleva a esta curación que hizo Jesús del ciego de nacimiento, San Juan, ya lo sabéis, no voy a detenerme porque no nos queda mucho tiempo, voy al centro, al don, ¿no? Por creer en Jesús, este hombre se quedó prácticamente en la calle, con una mano delante, con otra detrás. Le expulsaron de la sinagoga, es decir, de la vida social de Israel. Aquí en una parroquia, expulsa a uno de una parroquia, no pasa nada. Sigue siendo ingeniero o lo que sea, nadie le dice nada. A algunos a lo mejor se le pone una medalla y todo. Ahí no. Ahí era ser, digamos, un apestado. Totalmente un apestado. El caso es que sus padres también se desentendieron de él, porque si hablaban a favor de él, también les echaban de la sinagoga. Total, que se quedó ahí solito, con una mano delante, con otra mano detrás. Y continúa. Jesús se enteró de que le habían echado fuera. ¿Cómo se entera cuando a ti te pasan las cosas, hombre? Cuando tú dices, no te enteras, Señor, que no ves, que no sabes lo que me pasa. Claro que lo sabe. Está tejiendo una historia tan maravillosa contigo, no lo vas a ver. Pero déjale que la teja, hombre. Déjale. Deja él la aguja para tejer. No tejas tú. Y entonces le dice, ¿tú crees en el Hijo del Hombre? Él respondió, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo, le has visto el que está hablando contigo. ¿Veis el poder de la palabra? Esto vale para hoy, después de 20 siglos. El que está hablando contigo. Es el que se te manifiesta como Hijo de Dios. El que está hablando contigo en tus laudes, en tu misa de las 7 de la tarde, en el rezo del rosario, también Dios te habla ahí, claro que sí. Bendito sea el fruto de tu seno. Se dice de María y se dice del discípulo del Señor. Tenemos un fruto en nuestro seno, que es la palabra que se encarna al Cristo espiritual dentro de ti. Pues claro que sí. Todo es bueno. ¿Quién es? Dice, ya lo has visto, el que está hablando contigo. Qué bonito. El que te da la palabra hoy y mañana. Él está hablando contigo. Y él le adoró. Creyó y le adoró. A los que creen en su nombre. ¿Lo veis? Aquí está. Y después habla de los fariseos, que no necesitan la palabra, no necesitan la luz de Dios. ¿Por qué no necesitan la luz de Jesús? ¿Por qué no necesitan la luz del Evangelio los fariseos? Los de entonces y los de ahora, ¿Por qué? Aunque te lo sepas de memoria. ¿Por qué? Porque, os leo cómo termina esto, es muy fuerte, Es bueno leerlo porque tenemos que mirarnos todos, también yo, dijo Jesús, para un juicio he venido a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven se vuelvan ciegos. Algunos fariseos que estaban con él oyeron esto y le dijeron, ¿es que también nosotros somos ciegos? Jesús les dijo, si fuerais ciegos, como este al que yo acabo de curar, si fuerais ciegos como este a quien yo acabo de curar, no tendríais pecado, os dejaríais curar por mí. Pero como decís, vemos, vuestro pecado permanece, es decir, vuestra ceguera permanece. Tan ciegos, que lo condenaron a muerte, al Hijo de Dios, al Santo de los Santos, a la sabiduría encarnada, a la palabra hecha carne. Esto está puesto hoy para todas las generaciones, no para meteros miedo, pero sí para estar vigilantes. No para meteros miedo, pero sí para estar vigilantes. Porque cuando una persona está vigilante, cuando lee el Evangelio, Dios pone una muralla ahí de forma que el demonio nunca podrá atravesar esta muralla, porque es muralla de Dios. Por eso, esto que se nos dice tantas veces en el Adviento, vigilad, velad y orad.
Y a partir de ahí, nadie tenga miedo, nadie tenga miedo, nadie tenga miedo. Dios los ha mantenido en toda su maravilla. Así que los fariseos, como dicen que ya ven, pues ya no necesitan la encarnación de Dios, no necesitan al Mesías, que había sido anunciado por Isaías como luz de los gentiles, luz de las naciones, luz por lo tanto también de ellos, de todas las naciones. No hace falta. Y lo de Isaías, bueno, ya sabes, sí, hay que interpretarlo un poquito en sentido alegórico, sí, alegórico. Creo que te toque toda la porquería que tienes en el corazón. Cuando hablas así es porque no quieres que te toquen toda la porquería que tienes en tu corazón, a todos los niveles. Ese es el problema. ¿Y qué os parece este don? ¿Sabéis por qué disfruto con esta catequesis? Porque yo veo esta palabra cumplida aquí. No totalmente cumplida. Tampoco Dios lo pretendía, pero estamos así, cumpliéndola de etapa en etapa, ¿no? Casi podría decir de semana en semana. Mirad el testimonio que da Jesús Juan Bautista acerca de Jesús. Y después de este testimonio fue cuando tuvo la crisis, manda narices, ¿no? Eso para que nos tranquilicemos todos, ¿vale? Para que no nos rasguemos las vestiduras cuando te da la impresión de que ya no quieres en nada. No te preocupes, es así. No os preocupéis, es así para crecer. Pues dice, aquel habla de Jesús, a quien Dios ha enviado, habla las palabras de Dios, porque da el Espíritu sin medida. He aquí otro de los bienes de los Anahuim. Otro de los bienes que Dios da a sus, no a los, sino a sus Anahuim. En la palabra que tú amas y a la cual tú te estás abrazando cada día con más fuerza, Dios te da su Espíritu sin medida. Y los pobres son evangelizados. Hicieron el negocio del siglo. Los Anahuim hacen el negocio del siglo. Uno solo de estos bienes, lo que voy a decir puede parecer irreverente, pero no lo es. Lo que voy a decir ahora puede parecer irreverente, pero no lo es. Y lo vais a entender muy bien. Y que conste que se me ocurre en este momento, así que poneros a temblar ya. No ha pasado por el tamiz del sentido común. Si estos bienes de Dios a Susana, por ejemplo, que en la palabra nos da el Espíritu Santo sin medida, tranquilos, saliera en bolsa, se hundirían todas las bolsas del mundo. Bueno, el ejemplo no está mal del todo, ¿verdad? Señor profesor, pasó la prueba, ¿no? Se hundirían todas las bolsas del mundo. Palidecerían. Y nosotros las tenemos. Amalia, las tenemos. Las tenemos. Es promesa de Dios. Y el Espíritu Santo suscitó a Juan Bautista, que en las palabras del Hijo de Dios, del enviado del Padre, de él, está el Espíritu sin medida. Bueno, como sabéis que da con cara medio así, lo voy a repetir porque sé que os va a gustar. Dice, el que acepta su testimonio, el testimonio de Jesús, que es el Nuevo Testamento, que es el Evangelio. Testimonio, así lo llama el libro del Apocalipsis, ¿no? El testimonio de Jesús. Es su Evangelio. Certifica que Dios es verdad. ¿Por qué? Porque su testimonio se cumple en ti. Y certifica que Dios no te ha mentido, no te ha engañado, no te ha dejado. Ha permitido tus tinieblas, pero nunca te soltó de la mano. Nunca te soltó de la mano. Ahí estaba contigo. ¿Por qué? Porque aquel a quien Dios ha enviado, su Hijo, habla las palabras de Dios. Porque da el Espíritu, y lo pone con mayúscula para que no quepa la menor duda, da el Espíritu sin medida. Este es el tesoro de los Anahuim, nuestro tesoro, al cual tendemos. Y en parte ya lo estamos disfrutando. Si no, esta catequesis no se estaría dando y vosotros no la estaréis entendiendo. Las dos cosas.
ni esta catequesis estuviera dando, ni vosotros estuvierais extendiendo. Pero ya tenéis el alma un poco a la medida de las catequesis de Dios. Y esto es lo bonito, de la palabra de Dios. Y podemos seguir, ¿no? Los pobres se les anuncia el Evangelio. Por ejemplo, como ya dije antes, pero ahora con más fuerza, o sea, en su momento, en las catequesis de la última cena, le dice Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre sino por mí. Otro tesoro de los Anahuim, vamos al Padre, de la mano de nuestro buen pastor. Otro tesoro de los Anahuim. ¿Verdad que sí, Sara? Otro tesoro de los Anahuim. Otro tesoro de los Anahuim. Y la cosa ya se desmadra, porque se desmadra, en esto que ya lo hemos ido otras veces, pero nunca en este contexto. En este contexto de tesoro de los Anahuim, en este contexto de nadie va al Padre si no es por mí, cuando Jesús en la resurrección se aparece a María Magdalena, se aparece porque María Magdalena le buscó. Eso es muy importante también. ¡Qué suerte, María Magdalena! Sí, tú hubieras salido ahí a las 6 de la mañana a atravesar Jerusalén, que estaba llena de bandoleros. Nanay. ¿Tú sola? Ni 5 hombres juntos, ni 11 apóstoles juntos salieron. Ella salió sola. Por eso es icono del discipulado. Bueno, pues al final ya sabéis que le dice: no me toques, que todavía no he subido al Padre, vete donde mis hermanos. Les llama mis hermanos. ¿Y por qué les llama mis hermanos? ¿Por qué? Les llama por lo siguiente: dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre. Por esto les llama hermanos. Porque mi Padre ya es vuestro Padre. A partir de mi resurrección, todos los que acepten mi Evangelio, mi Padre será vuestro Padre y mi Dios será vuestro Dios. Aunque paséis por las crisis de Juan Bautista, de San Pedro, de San Juan de la Cruz, San Francisco. Imaginaos San Francisco. Nunca se habla de la noche oscura de San Francisco, pero fue. Yo de todos los que conozco de santo, para mí fue la peor de todos. Que Dios le bendiga con una congregación numerosísima, que vea que la renovación de la iglesia va por ahí y que de pronto vea que se cae todo, que no ha hecho más que el canelo y que la misma congregación lo echa a patadas. Le rompieron la regla, le rompieron todo. Y ya vivía fuera con sus 4 amigos, como hemos visto en Asís, ¿no? Eso es una noche oscura terrible. Es decir, ¿qué he hecho yo? ¿Por qué dejé todo para convertirme? Si resulta que a lo mejor es todo mentira. Mira tú, este se cansa, ese interpreta de otra forma, ese me echa de aquí. Le trataron como un niño de 5 años cuando le rompieron la regla, le dijeron que se había perdido, como si fuera un tontito. Por eso Dios le ha hecho crecer tanto, ¿no? A Francisco de Asís, a lo largo de la iglesia, ¿no? Por eso Dios le hizo crecer tanto, ¿no? A mi Padre y a vuestro Padre. El Padre nunca dejó de la mano a Francisco. Nunca le dejó. Nunca le dejó. Y la prueba es que 800 años después sigue siendo el gran enamorado de Dios. Él, tantos santos más, ¿no? Pero de él conocemos un poco datos de su vida tan bonitas, ¿no? Nos quedan 2 minutos, así que voy a dejar una perla bonita para el final. Vamos a ver la parábola de la oveja perdida, pero no como la dice Lucas, que tiene una orientación catequética, sino como nos la ofrece Mateo. Ya os digo, os vais a chupar los dedos. Pero todavía no. Dice así. Veréis que hay una diferencia, que es además una diferencia preciosa. Dice, ¿qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se le descarría una de ellas, ¿no dejará en los montes las 99 para ir en busca de la descarriada?
y si llega a encontrarla, os digo de verdad que tiene más alegría por ella que por las 99 no descarriadas. De la misma manera, abrid la oreja. De la misma manera, no es voluntad de vuestro Padre que se pierda ni uno solo de estos pequeños. Mirad cómo cambia, ¿no? Juan Bautista va en una dirección para preparar, Lucas, para preparar la parábola del hijo pródigo, esta habla directamente de los anahuim, directamente. Porque, ¿sabéis cómo empieza el capítulo 18? El capítulo 18 de Mateo, empieza cuando dijo la pelea a los discípulos para ver quién era el mayor. ¿Quién era el mayor? Y llamó a un niño y dijo, el que se haga como un niño. El verbo hacer tiene que ver con la fe. El que se haga. Todo un proceso de hacerte como niño. ¿No? Bueno, ya estoy anunciando al anahuim. Y mi Padre no va a permitir, no es voluntad de mi Padre, que alguien que ha decidido ser anahuim se pierda. ¿Por qué? Porque es uno de mis pequeños. Esta es la traducción. Es uno de mis pequeños. Podemos tener crisis, esto, lo otro, todo lo que queráis, pero mientras persista el sello del anahuim, estamos bajo la mirada amorosa de Dios, porque Dios se agrada en sus hijos, se agrada en sus